Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Soy el profesor Alberto Poma Yupanqui del curso de Plan Lector. Antes de iniciar nuestra primera sesión, voy a primero mostrarles la siguiente frase para luego analizarla, donde dice, solo una generación de lectores generará una generación de escritores. ¿Qué quiere decir, jóvenes estudiantes? Si nosotros no fomentamos la lectura, no tenemos ese hábito lector, es probable que a la larga desaparezcan pues los escritores, tanto en nuestra región como en nuestro país. Entonces, vean bien claro, jóvenes estudiantes, que es muy importante tener ese hábito lector, porque de alguna manera pues nos ayuda en nuestra vida diaria a tomar decisiones correctas y aparte de ello también pues a mejorar nuestra redacción. Bueno, con esta explicación vamos a pasar al tema de hoy, que vendría a ser pues los textos según la intención del discurso. A ver, según esta clasificación, ¿cuántos tipos de texto conocemos? A ver, vamos a iniciar. La primera vendría a ser lo siguiente. Tenemos, según esta clasificación, tomando en cuenta la intención del discurso, tenemos 5 clases de textos. A ver, vamos a ver cuáles vendrían a ser. A ver, si les muestro la siguiente imagen, ¿no? De la obra El Pequeño Príncipe, ¿a qué tipo de texto creen ustedes que pertenezca? ¿Ah? ¿A qué tipo de creen que pertenezca? Al texto narrativo. Entonces, todo, toda novela, todo cuento, toda fábula, todo mito, toda leyenda está directamente relacionado con el texto narrativo. Pero jóvenes estudiantes, pues no es el único, ¿no? Si nosotros pasamos por la calle y vemos un pequeño periódico o llega a la casa papá trayendo este periódico, ¿a qué tipo de texto creen ustedes que pertenezca? ¿O qué tipo de texto es este periódico? ¿Mm? Yo sé que cada uno de ustedes está pensando en casa, ¿no? Y creo que lo que están pensando es la correcta. Esta vendría a ser, pues, un texto informativo o expositivo. Muy bien, ya tenemos dos clases de textos, pero si nosotros vemos en un libro, ¿no? O en un aviso, donde de alguna manera, pues, el texto muestra las características, tanto internas, tanto externas, puede ser de una persona, de un animal, de un paisaje. ¿Con qué tipo de texto lo podemos relacionar? Yo sé que para ustedes es muy sencillo, jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces, están en lo correcto. Esta vendría a ser, pues, un texto de carácter descriptivo. Muy bien, ya tenemos 3. Nos faltaría solo 2. A ver, si tenemos un manual, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Instalaciones eléctricas interiores. O sea, tenemos un manual que nos va a ayudar, nos va a orientar para que nosotros hagamos, pues, buenas instalaciones eléctricas. Entonces, ¿a qué tipo de texto creen ustedes que pertenezca? ¿No? Ya hemos hablado del narrativo, informativo, descriptivo, no se asemeja a ninguno de ellos. ¿A qué tipo de texto creen que pertenezca? Al texto instructivo. Ahí tenemos el texto instructivo, jóvenes estudiantes. Pero tenemos esta, ¿no? Una parte de un periódico, ¿no? Donde dice, escribir es una gran terapia, ¿no? Es una gran terapia. Salvaría a mucha gente de ir al psicólogo, ¿no? Creo que en esa parte tiene mucha la razón, ¿no? Entonces, este tipo de texto, ¿a qué clase pertenece, jóvenes estudiantes? ¿No? No pertenece al instructivo, tampoco al descriptivo, porque no describe, no es informativo, porque de alguna manera pues está dando una opinión, y tampoco es narrativo porque no nos cuenta una historia. Entonces, ¿qué tipo de texto será, jóvenes estudiantes? Yo sé que cada uno de ustedes ya tiene la respuesta correcta y están en lo cierto. Tendría un texto argumentativo. Muy bien. Entonces, según la intención del discurso, jóvenes estudiantes, tenemos 5 clases de texto. El texto narrativo, el texto informativo, el texto descriptivo, instructivo y argumentativo. Muy bien. Vamos a pasar a desarrollar la primera clase, que vendría a ser un texto narrativo. Nos dice pues que son textos que se van a utilizar para contar una determinada historia, jóvenes estudiantes. Dentro de ella, como ya hemos mencionado, podemos encontrar a la novela, ¿cierto? No es telenovela, ¿no? Es novela literaria. Tenemos al cuento, ¿no? El Caballero Carmelo pertenece aquí.
tenemos a la fábula, ¿no? Tenemos al mito, tenemos a la leyenda y a la crónica, ¿no? A la crónica. Entonces, todo este tipo de textos pertenecen a lo narrativo. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues nos van a narrar, nos van a contar una determinada historia, ¿no? En un ambiente determinado, donde van a actuar un sinnúmero de personajes, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a reconocer? Utilizando la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué narra? ¿Qué cuenta? Entonces, si ese texto responde a esa pregunta, estamos frente al texto de carácter narrativo, jóvenes estudiantes. Ahora, vamos a ver su estructura y los elementos que presenta este tipo de texto. La estructura, tenemos inicio, nudo y desenlace. Inicio sería pues cómo inicia la historia, ¿no? Puede tener pues un inicio inmediato o un inicio mediato. El nudo vendría a ser pues la parte más importante de la historia, ¿no? Donde se presenta el problema y se da solución, ¿no? Y desenlace, cómo finaliza la historia, ¿no? El desenlace puede ser un desenlace abierto o un desenlace cerrado también. Los elementos, como ya acabamos de mencionar, tenemos al narrador, los personajes, sucesos, lugar y tiempo. Muy bien. A ver, vamos a ver. A continuación, a ver, por ejemplo, si nosotros tenemos acá un modelo del texto Los dos narrativo, lobos. los dos lobos. A ver, vamos a escuchar atentamente, jóvenes estudiantes. Una mañana, un sabio anciano cherokee contaba a su nieto acerca de la vida y de la lucha que se desarrolla dentro del interior de las personas. El anciano dijo: Hijo mío, se libra una batalla entre dos lobos en nuestro interior, dentro de todos nosotros. Uno de ellos es un lobo negro. Es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentira, orgullo, egolatría, competencia y superioridad. Entonces ahí tenemos el pequeño resumen de un cuento. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, jóvenes estudiantes. A ver, ¿de qué narra? ¿Qué cuenta? Entonces, ¿cuál será la respuesta? Nos narra la historia de dos lobos. Entonces, como responde a la pregunta, esta pertenece al texto narrativo. Muy bien. Tenemos a continuación el texto descriptivo. En este caso, son textos que se utilizan para describir las cualidades de una persona, animal u objeto, ¿cierto? Se reconoce con la siguiente pregunta: ¿cómo es? ¿Cierto? Se describen ¿qué cosas se describen en este tipo de texto? Se describe el aspecto interno y el aspecto externo. Entonces, creo que en esta parte no habría ninguna duda. Muy bien. A continuación tenemos el texto argumentativo. En este caso se utiliza para decir qué piensa el emisor y qué motivos tienen para pensar así. La publicidad, los discursos y el artículo periodístico hacen uso de este tipo de texto. Quiere decir pues que en este tipo de textos, jóvenes estudiantes, ¿no? El autor va a opinar, va a dar su punto de vista, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconoce? ¿No? Haciendo la siguiente pregunta: ¿qué piensa? ¿Qué opina o qué argumenta? Si responde a este tipo de preguntas, estamos frente al texto de carácter narrativo. Vamos a ver un fragmento, por ejemplo, de la entrevista que le hicieron al poeta peruano Mario Vargas Llosa. Me pongo en el lugar de los toros bravos. Ya. Los que quieren acabar con las corridas saben que la consecuencia inmediata de acabar con las corridas es acabar con el toro bravo. El toro bravo existe porque existen corridas. El toro bravo es un toro de pelea, es un toro de lidia, y existe, y hay ganaderías, y son los animales probablemente más cuidados y queridos de la creación, porque hay corridas. En el momento que desaparezcan las corridas, nadie va a criar toros de lidia, y esos toros de lidia van a desaparecer. Todo bien con la corrida y con la parte artística. ¿Por qué se tiene que terminar matando al animal o torturándolo? Torturándolo, no sé si es Picarlo, no sé. Bueno, ahí estamos viendo, pues, jóvenes estudiantes, la opinión que hace el escritor peruano sobre la corrida de toros, ¿no? Ahí está opinando, está pensando, ¿no? Todo esto vendría a ser pues, un texto argumentativo de forma oral. Vamos a ver a continuación cuál vendría a ser su estructura. Tenemos la exposición del tema, la presentación del tema, formulación de la tesis, en este caso opinión sobre el tema que se va a presentar o que se tratará. Tenemos los argumentos, razones que fundamenten tu opinión, y también la conclusión,
frases finales que dan cierre a lo expuesto, ¿no? Entonces, tenemos ello. Como siguiente tenemos el texto informativo. En este caso, jóvenes estudiantes, se presenta un contenido de manera objetiva, sin la opinión del que escribe este tipo de texto, ¿no? Y comprensible. Los textos escolares hacen uso de este tipo de texto. Este tipo de texto no responde a las 3 preguntas anteriores, jóvenes estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿cuál vendría a ser su estructura? Tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Por ejemplo, cuando ustedes hacen, pues, en cada curso, ya sea en matemática, o en arte, o en literatura, o en biología, una exposición de un determinado tema, ¿no? Estamos frente a un texto de carácter informativo o expositivo. Entonces, si tú le haces la pregunta, ¿no? ¿Qué narra? ¿Qué piensa? ¿No? ¿Cómo es? Y no responde a esas 3 preguntas, estamos frente al texto informativo, jóvenes estudiantes. No olvidar. Entonces, a continuación, vamos a ver lo siguiente. A ver, ¿qué nos presenta la pantalla? Vamos a escuchar brevemente. Ahí tenemos, ¿no? La exposición del curso de biología, la célula. Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática. ¿No? Ahí tenemos pues lo que se está exponiendo, puede ser en una determinada clase, o pueden encontrar esta información en un libro. Entonces, en este caso, pues jóvenes estudiantes, estamos frente al texto de carácter informativo, jóvenes estudiantes. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, al texto instructivo. ¿Qué vendría a ser el texto instructivo? ¿No? Son textos que se utilizan para guiar, orientar al lector. ¿Para qué? Para que logre un determinado objetivo. En este caso, por ejemplo, tenemos una estructura del texto instructivo, ¿no? Donde tiene las siguientes partes. Prácticamente es una receta, ¿no? Dice, finalidad u objetivo del texto instructivo. Tortilla de papa a la española, ¿no? Ahí tenemos su finalidad. Aparte de ello tenemos materiales, ingredientes que vamos a utilizar. 4 papas, dice, medio kilo de cebolla, 4 huevos, sal y pimienta, aceite. Ahí está la parte de los ingredientes. Aparte de ello tenemos pues las acciones y las etapas, ¿no? Tenemos aquí las etapas y las acciones, donde de alguna manera pues jóvenes estudiantes nos va pues orientar de cómo preparar nosotros en casita, en esta cuarentena, ¿no? Lo que es la tortilla de papa a la española. Entonces, en eso consiste pues el texto de carácter instructivo, ¿no? En el anterior hemos visto pues jóvenes estudiantes, ¿no? Un texto donde nos orientaba y nos guiaba para hacer las instalaciones eléctricas, ¿no? Eso también corresponde a este tipo de texto. Muy bien, jóvenes estudiantes, espero que la clase haya quedado bien claro, se ha desarrollado de la mejor manera para que el aprendizaje sea significativo. Con esta información sé que cada uno de ustedes va a mejorar, ¿no? El trabajo que se les ha dejado, ¿no? Con nuestro proyecto de cuaderno viajero, ¿no? En primero, segundo grado de secundaria y con nuestros estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria estamos con nuestro proyecto Abre un libro. De alguna manera, pues, jóvenes estudiantes, este proyecto nos ayuda a nosotros a mejorar en muchos aspectos. Conocen ustedes, pues, que en la actualidad es uno de los colegios que se ha caracterizado, pues, por ganar los últimos concursos organizados por el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, hay que ponerlos en marcha, hay que trabajar, hay que leer bastante para que de alguna manera, pues, nosotros podamos mejorar como estudiantes, ¿no? Mejorar nuestra redacción, mejorar nuestro hábito lector, ¿no? Espero pues que los trabajos que vayan a entregar en el transcurso del mes tenga pues una altura propia de un estudiante de secundaria, ¿no? Termino con lo siguiente, jóvenes estudiantes, ahí está la tarea, pegar o escribir 2 ejemplos para cada clase de texto y reconocer su estructura, ¿no? Pueden apoyarse en papá, en la mamá, ¿no? Yo sé que ustedes son chicos muy hábiles, lo pueden desarrollar de buena manera, ¿no? Lo desarrollan en el cuaderno, jóvenes estudiantes, y lo suben a la plataforma para yo ponerles el check y el revisado. Muy bien, conmigo hasta la próxima oportunidad.